cielos, santificado y glorificado sea siempre su nombre, Señor. Por tus méritos preciosos, Santo Cristo bendito, te suplicamos, Señor, en este momento, y en especial te pido que tu Espíritu Santo pose sobre mí para que me guíe, Señor, y que pose sobre cada una de las personas que en este momento nos están acompañando, Señor, para que le des sabiduría y entendimiento, para que guardes toda esta información en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a buscarte con ganas, con amor, Señor, con un corazón sincero. No permita, Señor, que actuemos como fariseos, que actuemos con tibieza, sino que seamos sinceros, Señor, y expongamos todos nuestros casos ante ti, y que seas tú el que nos cambie y nos limpie, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría y fuerza espiritual, Señor, para hacer lo que tú nos pides y hacerlo con amor. Quédate con nosotros en este momento, Señor, porque te lo suplicamos bajo los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, y te suplicamos también por el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén. Ok. Como ya saben, todos los capítulos tienen una introducción. Vamos a empezar en esta introducción leyendo Lucas 8, versículo 11. Ok, leo. Lucas 8, versículo 11. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Sabemos que el contexto de este versículo es cuando el Señor da la parábola del sembrador, ¿no? Y lo que significa cada cosa, la semilla, dónde cae y todo ello. En este momento no lo voy a comentar porque se va a ir explicando más adelante. Pero lo que sí es que vamos a recordar nuestros textos estrellas. El primero, como ya sabemos, es orad en todo tiempo. Es decir, estad siempre en espíritu de oración, y entonces, cuando estemos en ese espíritu de oración, esa oración constante, estaremos listos para la segunda venida de Cristo, que sabemos que Él prometió que iba a venirnos a buscar en su segunda venida. Y la otra texto estrella es orar en el nombre del Señor Jesús. Es más que solo hacer una simple mención de su nombre al principio y al final de una oración. Orar en el nombre de Jesús es apropiarnos de su nombre, que como ya vimos en los capítulos anteriores, su nombre representaba el carácter de la persona. Entonces, cuando lo mencionamos, nos estamos haciendo como propios de la mente de Cristo y del Espíritu de Cristo. Porque como nosotros somos indignos de presentarnos ante el Padre, pues nos presentamos mediante el nombre de Jesús, quien sí se puede presentar porque es perfecto delante del Padre. ¿Y qué hacemos también? Aparte de la oración, pues hay que creer en sus promesas, hay que confiar en su gracia, que es esas dádivas gratis que nos da Dios, inmerecidas, pero bajo ciertas condiciones, y confiando en su gracia, como ya lo dije, y haciendo sus obras, que como vimos, bastantes versículos nos lo dicen, que una fe sin obra es una fe muerta. Ahora, este capítulo, así como el anterior, es un capítulo íntegro, un capítulo completo, sí escrito tal cual por la hermana White, que se encuentra en el libro La Educación. Ahora sí empezando per se con el capítulo. La fe significa confiar en Dios, ¿verdad? Sabemos, entregarnos en esa confianza con Dios, a escoger su camino en lugar del nuestro. No es hacer las cosas que nosotros queremos, sino buscar hacer las cosas que Dios quiera. Y si nosotros tenemos un deseo de algo, consultarlo con Dios para ver si eso es adecuado, si es agradable ante Él. De hecho, no somos nuestros. Hay que recordar que nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo. Nosotros no nos pertenecemos. Por eso Dios dice, cuida del templo, porque no nos pertenece este cuerpo. Dios no los da y nosotros tenemos que ser esos mayordomos fieles que cuidamos de lo que es de Él, ¿verdad?
¿Para qué? Para nosotros mismos beneficiarnos, porque Él dijo que si lo hacíamos correctamente, pues nos viene a buscar y nos lleva con Él. La verdad, la justicia y la pureza han sido señaladas como los secretos del éxito de la vida. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos éxito en esta vida? Bueno, si buscamos la verdad de Dios, es decir, la palabra, lo que realmente es, porque no todo es verdad, o sea, es una verdad. La justicia, que es la justicia de Él, no la justicia que nosotros queremos hacer por nuestra cuenta, y la pureza, que es, sabemos que nosotros somos imperfectos, ¿verdad? Pero buscar ser como Cristo, buscar ser como Él. Se debería explicar claramente cómo se puede ejercer la fe. Es decir, nosotros tenemos que explicarle a las personas, así como nosotros aprendimos que la fe no es un sentimiento, que la fe no es una emoción, sino que la fe es esa certeza de que confío en la palabra de Dios, reclamo sus promesas, cumpliendo sus condiciones y pues voy adelante confiando en lo que me dice Dios, ¿no? En que si yo le entrego lo que Él me pide, pues Él me va a dar lo que me prometió. Entonces, sabemos que primero es la oración, ¿verdad? En la oración nosotros reclamamos esas promesas, le decimos, Señor, es lo que tú has dicho, tú me has prometido que me vas a dar ayuda cuando yo la necesite. Sabemos que esas promesas van bajo condiciones. Vamos a leer un poco más adelante acerca de las condiciones, recordar que existen condiciones, no es un solo dame lo que te pido, sino una entrega humillada de que, Señor, lo necesito, por favor, ayúdame, y Él no nos va a dar. Y luego entonces que vienen las bendiciones, que las bendiciones sí nos emocionan. Las bendiciones, cuando yo pido, Señor, quiero que me protejas, reclamo la promesa de que el que pide se le dará, cumplo con las condiciones y luego veo que Dios me responde y me bendice, me protege, pues ahí es donde, como dice la palabra de Dios, el que se sienta triste, pues que ore, y el que se sienta alegre, pues alabe. Entonces ahí es donde vamos a alabar, porque estamos agradecidos con Dios. Tan ciertamente como se encuentra la semilla del roble en la bellota, se encuentra el don de Dios en su promesa. Porque nosotros, o mejor dicho, porque Dios dice que cuando nosotros oremos, confiemos de que ya esa oración fue contestada? Porque en la promesa de que se nos va a contestar está dentro el don de Dios. Y el don de Dios es esa gracia. Entonces, ¿por qué cuando yo hago una oración, porque ya tengo que confiar en que ya se me respondió? Porque ya en la propia promesa de la que yo me agarro para hacer la oración, ya está la bendición. Ya está. Nosotros vimos que Dios contesta instantáneamente. Sea que lo veamos al momento o no, Dios ya la contestó. Si nos las muestra más adelante, pues nos las mostrará más adelante. Si dijo que sí o si dijo que no. Pero inmediatamente esa oración ya es contestada. ¿Por qué? Porque ya viene incrustada en la promesa. Vamos a recordar, el hermano Ángel hace bastantes recuerdos de promesas. Yo no las agarré todas, pero sí algunas que son todas son importantes, pero las que me parecieron más relevantes. Voy a empezar yo con la primera, que se encuentra en 2 de Corintios 1, 19 y 20. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por vosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. O sea, no ha sido ambivalente de que, bueno, sí y no. No. Jesucristo ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en sí. En Él sí. O sea, en Él sí es correcto que se cumplen todas las promesas que Él nos dijo. Y en Él, amén. Sabemos que amén significa que así sea. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, todas las promesas que ha dado Dios, todas las promesas que nos ha reflejado Cristo,
es un sí. Esas promesas están sí porque sí. ¿Que es bajo condiciones? Eso hay que entenderlo, pero están porque sí. Vamos a seguir con el resto de las promesas. Vamos a leer Salmos 89, 34. Salmo 89, 34. No violaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Entonces, Dios no violará su pacto. Quiere decir que si Él da una promesa, Él la va a cumplir tal cual. Primera de Juan 2:25. Primera de Juan 2:25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esa es primera de Juan 2:25. Sí. Ok. ¿Puedes repetirla? Disculpa. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No, hermanito, yo creo que estás leyendo Juan 2:25 y es primera de Juan. La voy a leer, no importa, tranquilo. Bueno, eso nos recuerda, para aprovechar el versículo, nos recuerda que Dios sabe todo lo que está en nosotros. Nosotros no podemos engañar a Dios. Somos una carta abierta, de hecho está más adelante. Pero primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios nos prometió la vida eterna. Entonces, ¿es un puede ser que sí o puede ser que no? No. Mientras nosotros cumplamos las condiciones, eso es un sí confirmadísimo. Ahora vamos a leer Ezequiel 36:26. Ok. Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de nueva carne. Exacto, entonces, Dios nos dará un corazón nuevo. ¿Quiere decir que nos va a arrancar literalmente el corazón y nos va a poner uno nuevo? No, significa que este corazón que está sucio, Él lo va a purificar, Él los va a ir limpiando poco a poco mientras nosotros nos sometemos a Él. Y dice también que nos dará un espíritu nuevo. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos va a sacar el espíritu y nos va a poner otro? No, porque sabemos que el espíritu es donde tenemos la vida, nos la saca y morimos. ¿Qué es lo que se refiere? Esta tendencia que tenemos nosotros al mal, pues no las va a cambiar, nos va a dar una tendencia al bien, nos va a hacer unas personas nuevas. Y eso es a través del Espíritu Santo. Vamos a leer Primera de Juan 1:9. Leo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, entonces, si nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Él nos va a perdonar todos los pecados. ¿Qué vimos en los talleres pasados? Que cuando nosotros decimos, Señor, es que hice un pecado demasiado grande y esto es imposible que tú lo puedas perdonar, no es cierto, porque Dios es Dios. O sea, si Él nos dice que todo pecado que nosotros, por más grande que sea, si de verdad nos arrepentimos de eso, de verdad Él nos va a perdonar. ¿Quién es el que entonces nos dice qué cínico eres, vas a ir a Dios si tú hiciste tal pecado? ¿Cómo puedes ir a pedirle perdón a Dios si tú sabías que lo querías hacer? ¿O vas a ir en contra de tu conciencia? Es el enemigo, porque Dios dice que, o sea, Él vino a servir, Él vino a que la persona más sucia, si de verdad dice, Señor, ya no quiero seguir más así, de verdad quiero cambiar, de verdad quiero ser una persona nueva, quiero que tú me transformes, quiero dejar de ser malo, reconocer ante Dios todo lo que somos, todo lo mal que hemos hecho, pues Él nos va a perdonar, porque eso es lo que Él quiere. Es tal cual nuestro médico por excelencia,
y nosotros la persona que no nos cuidamos y nos enfermamos. Así tenemos que verlo. Incluso muchísimo más, pero es un ejemplo con el que vamos a ver. Vamos a Lucas 11:13. Leo, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial para dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Exacto, entonces, ¿qué nos prometió Dios? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ya vimos, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Esa vocecita de, sabes que hiciste algo malo, es el Espíritu Santo. Ese impulso de no hagas eso, contrólate, es el Espíritu Santo. El conocimiento que se nos guarda y que se nos viene a la mente de repente es el Espíritu Santo. Todas esas cosas son por el Espíritu Santo. Entonces, ¿es importante pedir el Espíritu Santo a Dios? Sí, hay que pedirle, Señor, dame tu Espíritu Santo. Porque que vimos que, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? El amor, la benignidad, la paciencia, todos esos dones hay que pedirlos. Y pues no se puede tener si no se tiene el Espíritu Santo. Ahora, Santiago 1:5. El micrófono, hermanito. 1:5. Leo. Y si alguien, ya va que no tengo mucha luz, Claro, te puedes. Ya ves si puedes con el bombillo, ¿cómo está ahí? préndeme ya va. Claro. Tranquila. Ajá. Es que la luz no le da. Y si alguien de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo en abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Amén. Entonces, si yo tengo desconocimiento de la palabra de Dios, si tengo desconocimiento en cuanto a cualquier cosa, porque incluso se puede aplicar a las cosas del mundo, en el sentido de que si estoy en mi trabajo y necesito sabiduría con algo, yo la puedo pedir, la debo, mejor dicho, pedir a Dios. Decirle, Señor, me está costando hacer mi propio trabajo. Ayúdame. Y eso, ¿se alaba a Dios con eso? Sí. Primero porque le buscas y lo tienes de primer confidente, de primer comodín, digamos así. Y segundo, porque si tú haces las cosas bien en tu trabajo y esas personas ven que, mira, así tal cual como José, como la historia de José, él hizo bien su trabajo y su trabajo no era literalmente algo religioso, pero como el faraón ve que Dios lo bendice en las cosas que hace, pues reconoce que ese Dios es verdaderamente Dios y él está con Dios. Entonces, nosotros hacemos las cosas no para vanagloria, no para que, ay, mira qué linda que yo sí lo hago muy bien. No, sino para hacer las cosas bien, porque tenemos que dar un ejemplo. Y ese ejemplo no solo lo damos en la iglesia, lo damos en todos lados. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien, hacer las cosas adecuadamente, estemos donde estemos y siempre consultando a Dios. Bueno, estas son las promesas que vamos a tratar por ahora. Luego, la hermana White nos menciona varios personajes de la Biblia y fuera de la Biblia que lucharon en contra de todas esas oposiciones que tuvieron alrededor, pero que vencieron. ¿Por qué? Porque se agarraron de Dios. A pesar de que lo vituperaron, a pesar de que le digan cosas malas, a pesar de que los maltratasen con lo que sea, pues ellos se mantuvieron firmes. Yo no voy a negar a Dios. Yo voy a seguirme agarrando de Dios. Yo no voy a reprocharle a Dios porque me pasa esto. Él es perfecto y justo y si me está pasando, pues para mi bien es, porque ya vimos que
todas las cosas, incluso hasta las malas, son para nuestro bien. ¿Por qué? Porque nos forja el carácter. Si siempre nos va bien, cuando nos vaya mal, ¿cuál será nuestra actitud? De malcriados. Y eso no está bien. Y eso lo sabemos y lo entendemos. Incluso hasta por el simple ejemplo de padre e hijo. Si siempre le das las cosas apenas te los pide, el día en que no se lo des, cuando se lo pides, ¿qué va a ser? Un reproche, ¿qué va a ser? Una malcriadez. ¿Por qué? Porque lo acostumbraste a que todo sea lo bueno, lo bonito. Y entonces ese carácter que estás criando no es el adecuado para ir al cielo. Porque en el cielo no se puede estar con malcriadeces. Bueno, como para que me entiendan, ¿no? Entonces dice, los voy a mencionar. Enoc, Noé, todos los del pueblo de Israel, o sea, las 12 tribus de Israel, David, Sadrach y sus compañeros, Daniel y sus compañeros, el propio Jesús, nuestro primer primordial ejemplo, Pablo, y no solo esos de la Biblia lucharon contra esos ataques del enemigo usando a las personas del mundo, porque sabemos que es el enemigo que usa a las personas del mundo para atacarnos, para debilitarnos, ¿no? Pero no solo hay ejemplos en la Biblia, también en más cercanos a nuestra historia. Como por ejemplo, los valdenses, los hugonotes, Wycliffe y Hus, Jerónimo y Lutero, Tyndale y Knox, Zinzendorf, y Wesley, y muchos más, han dado testimonio del poder de la palabra de Dios. De estos últimos, recomiendo con gran aprecio el libro de El conflicto de los siglos, porque habla de historia de personas que fueron atacadas por el enemigo, incluso usando a una propia iglesia que se hace llamar católica o que se hace llamar cristiana, que los mataron con intención de niega lo que crees, sométete a lo que yo te digo o si no mueres, y ellos prefirieron morir antes que dejar la verdad. Pues hay muchísimos casos de personas que sufrieron por defender la verdad. Entonces, ¿es importante? Sí, porque si no el enemigo no le tuviera tanta tirria, tanto rencor a las personas que siguen la verdad. Sabemos que eso va a volver a pasar. Sabemos que hay que entender todo lo que se pueda, porque hay que tener esa fe firme y esa oración constante, porque cuando se nos diga o es tu fe o es la muerte, pues nosotros nos agarremos fuertemente de Dios y digamos, Señor, que se haga tu voluntad. Y solo Dios sabe si vamos a morir en ese momento o no, si seremos parte de los 144.000 que estarán vivos hasta la segunda venida de Cristo o no. Pero nosotros nos tenemos que agarrar de la vida, pero de la eterna, de la vida eterna. Todas las cosas son desnudas a Dios. Bueno, esto, gracias al versículo que leyó Derek, tiene relación. Pues nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros, lo más sucio que ya hemos cometido, que creamos que solo nosotros lo sabemos, eso ya lo sabe Dios. Entonces, no nos sintamos avergonzados delante de Dios, en el sentido de que, no, yo no lo voy a decir porque de verdad que eso es muy sucio. No, al contrario, nosotros tenemos que vomitar toda la suciedad que tengamos, ponerlas ante Dios y decir, Señor, límpiame porque hazme, incluso, como vimos, si no sentimos arrepentimiento por algo malo que hicimos, pedirlo también a Dios. Señor, no siento arrepentimiento, la intención es ser sinceros, no ser engañados. Autoengañados, mejor dicho, que nosotros digamos, no, esto no se lo puedo decir a Dios, que qué vergüenza. No, Señor, hice lo más horrible, pues lo hice. Y no me arrepiento, pero quiero sentir de verdad arrepentimiento y es no quererlo volver a hacer más nunca. Es no quererlo volver a hacer más nunca y te pido que por favor me ayudes. No tenemos ganas de orar, más razón para orar porque es donde más vamos a tener fortaleza. Si no sentimos ganas de orar o, ay no, yo no voy a orar ahorita, de verdad no quiero,
pues con más razón es, Señor, no tengo ganas de orar, ayúdame, ¿qué digo? ¿Qué hago? Y empezar a hablar con él como un amigo. Vamos a leer Génesis 39, 9. Ajá, 19, 39:9. 39. Voy, Tomasito va. Dice así: no hay otro mayor que yo en esta casa, y sin ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo ese grande mal y pecaría contra Dios? Ahí El lo tiene. contexto, gracias hermanito. El contexto de esto es que la mujer del jefe de José lo insta a pecar contra su propio esposo, acostarse con él. ¿Y qué dice él? Todo me ha dado, o sea, mi jefe, o sea, por decir así, todo me ha dado él como para que yo le falle en lo único que me dijo que no. ¿Y cómo puedo yo hacer tan grande mal a mi Dios? Y este es un ejemplo perfecto. Este es un ejemplo buenísimo porque tanto que nos ha dado Dios, tantas bendiciones que nos ha dado, y por una mínima cosa que nos pide, nosotros le decimos que no. ¿Cómo podemos entonces nosotros faltarle el respeto a Dios con una mínima cosa que nos pide? Siempre tenemos que poner a Dios delante. Señor, ¿esto te agrada? Ayúdame, dame fuerzas para no hacerlo porque sé que está mal, me cuesta hablar con Dios. Habrá gente en el cielo que no haya conocido a Jesús. Recordemos que personas que, por ejemplo, viven en lo más... Hoy en día son muy pocas, porque puede que haya, pero demasiadas pocas personas que no conozcan la historia de Jesús, ¿verdad? Incluso hasta los más niños, hasta los más ateos conocen la historia de Jesús. Pero sabemos que en el pasado, pues, personas que no lo pudieron conocer, sea por donde vivieron, X, o porque simplemente no conocieron de ese plan de salvación y lo que le pasó a Cristo, ¿no? O que vivieron antes de él. ¿Y qué pasa? Que cuando estén en el cielo, Dios los va a juzgar de acuerdo a qué? De acuerdo al conocimiento que tuvieron y de acuerdo a la actitud en base a esos conocimientos. Y que cuando estén en el cielo le preguntarán, ¿qué son esas marcas que tienes en las manos? Porque no le conocieron, ¿no? Y pues se les explicará el porqué de ello. Pero ¿qué pasa? Esto no significa que nosotros estemos exentos de conocer más aún a Dios. O sea, nosotros siempre tenemos que tender a la sabiduría, a conocer de Dios, que es lo que Él me está pidiendo. Doquiera haya corazones llenos de fe que sirvan de conducto transmisor de su poder, no será menos notable de su modo de obrar ahora entonces. Es decir, una vez que nosotros tengamos todo ese conocimiento, como vimos, nosotros vamos a hacer un conducto donde recibimos bendiciones y esas bendiciones que nosotros tenemos hay que darle a otras personas. Llámese tiempo, llámese dinero, llámese lo que sea. Dios me aclaró acerca de algo, ese conocimiento tengo que aportárselo a otra persona que capaz esté pasando por lo mismo que yo. ¿Y qué es esto? ¿Quién falsificó, o mejor dicho, cómo el enemigo falsificó este entendimiento, este concepto? Pues mediante los mediums. ¿Qué dicen ellos? Ellos son un portal o ellos son un canal de conexión de un mundo con el otro. Es una falsificación de lo que Dios dice. Todos somos canales, pero no un canal misterioso que solo pocas personas lo tienen, que es para conectar y hablar con los espíritus. No es eso. Nosotros somos un portal que conectamos directamente con Dios. Dios nos habla a través de su palabra o a través de impresiones del Espíritu Santo y nosotros todo ese conocimiento se lo damos a otra persona. Incluso está en dinero. Dios nos bendice y nosotros tenemos que también aportar a esas personas necesitadas.
porque sabemos que las necesidades del hombre no es solo lo espiritual, sino también incluso hasta lo físico. A los niños que quieran actuar con justicia, es decir, a esas personas esos niños que les hacen mal, digamos en la escuela, a otros niños o algo, y que quieran tomar justicia y que yo le voy a pegar porque él me pegó, yo le voy a morder porque él me mordió, pues hay que enseñarle que solo a Dios le pertenece la justicia. Es decir, aunque estén muy pequeños, hay que desde pequeño enseñarles. La justicia es de Dios. Si Él te pegó, pues tú buscas otro medio, pero no tomar la justicia por tu propia cuenta, porque no está bien. El mal no se aplaca con mal, el mal se aplaca con el bien. Y eso es que hay que aprenderlo incluso hasta nosotros de grandes, porque a veces nosotros también nos creemos como que, tú me hiciste esto, pues yo te hago algo peor y yo te doy el doble y yo tomo justicia por mi cuenta. Y eso no es lo que pide Dios. Recibir para dar. ¿Cuáles parábolas Dios nos dio en cuanto a recibir para dar? Pues la parábola de los talentos, que si Dios nos dio un talento, pues hay que multiplicarlo. Hay que multiplicarlo al doble. Y no quedarnos con eso. Es decir, si Dios me dio un conocimiento, pues no retenerlo para mí, sino aportar. O sea, que fluya ese canal. Y el otro es la parábola que a mí me encantó y me pegó personalmente, la parábola de este siervo malvado que le debía muchísimo dinero a un rey y el rey se lo perdonó y resulta que él ve a una persona que le debe y lo mandó a la cárcel. O sea, y eso es importante recordarlo para nosotros y recordar el Padre Nuestro, cuando dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, es decir, que nosotros primero perdonamos y después es que vamos y le pedimos perdón a Dios. Entonces, no es yo le voy y le pido perdón a Dios por mis pecados, pero a este que me hizo algo malo, pues no lo perdono porque él no se ha disculpado conmigo o porque eso me dolió mucho, ni mucho menos. Perdonar para poder ser perdonados por Dios. La oración y la fe están íntimamente ligadas y se deben estudiar juntas. ¿Por qué? Porque nosotros fortificamos la fe en oración. ¿Por qué? Porque mientras estamos en espíritu de oración, es decir, estamos constantemente orando a Dios, pues nosotros vamos creyendo más en su palabra, Dios nos va llenando de fe, porque incluso hasta la fe viene de Dios, y pues vamos fortaleciendo eso. Y hay que estudiarlas juntas. ¿Por qué? Porque es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque vimos que es muy profunda. La fe no es un sentimiento, ya vimos, es una certeza y viene con el aferrarse a esas promesas, aferrarse a que de verdad eso va a pasar o eso pasó o que Dios me va a bendecir o que Dios me va a venir a buscar. ¿Y cómo nosotros fortificamos eso? Pues manteniéndonos constantes con Él. Es tal cual como una confianza de pareja. Tú no confías en la primera persona o un desconocido. Tú confías en una persona que ya conoces, que ya has compartido con esa persona, que ya llevas tiempo interactuando con esa persona. Entonces, por eso es que la fe va íntimamente ligada con la oración. Y es una ciencia porque es profunda, porque la oración también es profunda. La oración es repetir un salmo, repetir un versículo, agarrarnos de una promesa y ya. Es un constantemente con Dios, poner a Dios por adelante, consultar con Dios, cómo se debe orar, cuántas veces se debe orar. Eso lo vamos a recordar un poquito más adelante. Todos deben saberlo, todos deben saber la importancia de la oración y la importancia de la fe y cómo están ligadas. Y eso es recibir para dar a conocer lo que sabemos. Cuando se satisfacen las condiciones, cuando nosotros cumplimos con las condiciones, la promesa es indubitable, es decir, es indudable, no se puede dudar. Cuando nosotros cumplimos con las condiciones, no se puede dudar de eso. Voy a leer una condición que es fija, que está en Juan 14. Voy a leer
desde el 12. Dice, hay muchas personas que se agarran de estos primeros 2 o 3 versículos. Dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Se agarran de eso. Lo que hizo Cristo, yo lo voy a hacer. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, que es otra promesa, lo haré. Porque para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿verdad? Todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, lo vamos a tener. Pero ¿qué pasa? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Él lo prometió. Pero ¿cuál es el versículo que todas las personas que leen estas lo tienen que recalcar? El versículo 15. El siguiente versículo que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, y vamos a finalizar con el 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. ¿Cómo demostramos amor a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Los que yo me invente, los que a mí me gustan? No, los bíblicos, los que no se modifican. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Recordemos que hay un versículo que dice, no pasará ni una jota ni una tilde hasta que estas cosas acontezcan. Y que de la ley de Dios no hay que modificar nada. De hecho, la profecía dice que esa bestia, ese falso que se hace pasar, que se hace pasar por Dios en la tierra, cambiará los tiempos y la ley. Él es el que cambia la ley, no Dios. Dios no cambia su ley es perpetua. Entonces, eso es una condición que siempre hay que tener en cuenta. Nosotros nos agarramos de las promesas, sí, pero recordando las condiciones. La oración familiar y la pública tienen su lugar. Sabemos que orar en familia y orar con nuestros hermanos es importante, pero ¿qué es más importante aún? La oración secreta, que es la que vivifica el alma, porque es la que nos conecta directamente con Dios. Podemos orar mucho en grupo, pero mi relación directa con Dios, ¿dónde queda? Busquemos la hora del amanecer y del crepúsculo, un momento de quietud para la comunión con el Padre. Aquí vamos a recordar cuáles son las 6 oraciones básicas del día. 6 oraciones básicas. Hay que hacer una oración en la mañana y en la tarde, que es el amanecer y el crepúsculo, si vivimos con nuestras parejas o familia, pues esta tiene que ser con nuestra familia, en la mañana y en la tarde con nuestra familia. Tenemos que hacer 3 oraciones personales, que esas son ya íntimas, secretas con Dios, que es mi relación individual con Dios, y una oración antes de empezar a trabajar, de empezar a hacer cualquier oficio. Señor, ayúdame si voy a ir a hacer mercado, pues Señor, que tú me ayudes en mis compras, que tú me des sabiduría para saber qué comprar, que tú me bendigas incluso hasta encontrar buenos precios. Todo. En nuestro trabajo, de un trabajo literal, digamos de una empresa o algo, pues también, Señor, ayúdame a que me vaya bien, a hacer las cosas bien. Esas son las 6. Sabemos que siempre tenemos que estar en espíritu de oración, pero esas son las 6 que tenemos que siempre tener en cuenta. Aquí el hermano Ángel hace una relación entre el amanecer y el crepúsculo. Y es que el amanecer, o sea, es decir, el sol viene por el este. Sabemos que por el este va a venir nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra dice que vendrá por el oriente. Y el oriente es el este. Y es ese amanecer, de hecho, se refleja también como el alba, ¿no? Entonces, Cristo es ese amanecer, esos primeros rayos de luz en nuestra vida, ¿no? Y el crepúsculo, el hermano Ángel lo relaciona como comparando sus colores, esos colores entre un anaranjado, rojizo, que también puede representar esos últimos momentos del día, que sabemos que es como esos últimos, los últimos momentos de nuestra vida, tanto del día a día en general, ese juicio final, pues, se puede relacionar.
todas estas enseñanzas las puede enseñar cualquiera que las haya aprendido. Es decir, no hay excusa. Nosotros la aprendimos, la entendimos, hay que enseñarla. Hay que vivir nuestras propias palabras. ¿Para qué? Para dar un ejemplo. No es solo que yo lo diga, sino que también las tengo que vivir. Al orar hay que estar quietos en tiempo. No es una oración rapidita, una oración apresurada. Es darnos el momento para orar. Es meditar en lo que estamos diciendo. Es darnos un momento de Señor, entregarnos a Él, mejorar esa relación. No es un, "Ay, vamos a orar rapidito porque ya se me acaba el tiempo". No, es un momento de quietud, un momento de tranquilidad. Buscar ese momento para buscar a Dios, hablar con Él de forma tranquila, para poder conectarnos bien con Él. Aquí yo tengo una imagen, voy a tratar de ser rápida porque sé que es bastante largo. Voy a leerla rápido, que es el de Mateo 7:7 y 7:8, donde dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No lo tengo aquí, cuál fue el libro, pero la hermana White en un comentario acerca de esto dice que para que no haya motivo de incredulidad, incomprensión o mala interpretación de sus palabras, Jesús repite la promesa 3 veces. Sabemos la importancia de los números en la Biblia. Cuando el número 3 es como esa confirmación divina, ¿no? Y que también representa ese tercer milenio, como ya vimos, ¿no? Donde cuando Cristo vuelva de nuevo. Entonces, 3 veces nos confirma. El que pide se le va a recibir, el que busca va a hallar y el que llama se le abrirá. El audio. Ajá. Ahora, en modo de conclusión, tenemos o modo de repaso. Esto para que entendamos. Dios nos habla por la naturaleza, eso ya lo vimos, pero para repasarlo. Dios nos habla por la naturaleza, sabemos que en la naturaleza está el mensaje de Dios, por la revelación, por su providencia y por la influencia del Espíritu. Pero esto no basta, no es suficiente que nosotros veamos todo lo que ha hecho nuestro Padre por nosotros, recibir las bendiciones, entender su misericordia, sus bendiciones y todo eso, sino que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Él. ¿Y a fin de qué? De tener vida y energías espirituales, hacer ese intercambio con el Padre. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a escuchar si nosotros repetimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, sino que nosotros le digamos cosas que competen a nuestra vida personal. Es decir, lo que yo vivo exactamente no lo vive más nadie. Exactamente no. Habrán cosas que sí, lo pueda compartir con otras personas, pero exactamente no. Entonces, yo tengo que abrir personalmente a Dios. Es hacer una oración de corazón abierto. Por eso esas repeticiones, Dios las dice en su palabra como son vanas repeticiones. Son vanas repeticiones parados, porque se creen autosuficientes que ni siquiera necesitan arrodillarse. Son personas que confían en sí mismos. Hay que decirle a Dios cosas que competan a nuestra vida real, lo que realmente estamos pasando. Ajá. Ya para ir terminando, ahora sí en serio de veritas. El hermano Angel hizo como un esquema de repaso que voy a leer. En cuanto a los temas espirituales, si nosotros nos mantenemos siempre en espíritu de oración, es decir, siempre estamos conectados con Dios, pues vamos a estar preparados para su segunda venida. ¿Por qué? Porque nos fortaleceremos en fe, nos fortaleceremos en conocimiento, nos fortaleceremos en muchas cosas. Sabemos que cómo venció Cristo, con un escrito está, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que conocer también de la palabra y meditar siempre en ella. La oración, que es abrir nuestro corazón a Dios, ¿como qué? Como un amigo, así como nosotros le echamos todo el cuento y todos los chismes a un amigo, pues echarle todo el cuento y todos nuestros sentimientos a Dios, nuestro primer confidente, nuestro primer y único, porque hay cosas que ni siquiera deberíamos decírselo a las personas y que incluso hasta por pena no se lo decimos, pero a Dios sí hay que decirle. La oración
mediante la oración nosotros reclamamos las promesas, que vimos que es esa semilla, las promesas en comparación con esa semilla que está dentro de esa coraza, ¿no? Entonces, esas promesas que ya tienen la bendición dentro. Si nosotros tenemos ese corazón abierto, pues esa semilla va a entrar en nosotros y va a germinar. Y cuando germine, ¿qué va a dar? El fruto, que es cuando nosotros empezamos a ver el cambio en nosotros. Bueno, esto con un poco de contraste porque vemos que en lo que ha explicado el ministerio acerca del crisol, es que nosotros a veces podemos, si le decimos, Señor, muéstrame incluso las cosas malas que yo no veo que están mal, y empezamos a ver que tenemos cosas muy malas, no nos asustemos, entendamos de que nosotros, Dios nos está empezando a mostrar todas esas cosas malas, y pues hay que pedirle a Dios perdón por ello y buscar mejorar. Y la fe es ese don que es creer que Dios nos va a cumplir esa promesa y que después viene la bendición. Y en la bendición es donde nosotros nos sentimos alegres y agradecidos. Y finalmente terminamos con el agradecimiento. Oraciones para agradecer. Es importante también hacer oraciones no solo para pedir, sino para agradecer a Dios por todo lo que nos da. Luego tenemos que el que vive para sí mismo no es cristiano. Es decir, si todo lo que yo hago es para beneficio mío, pues no es cristiano, porque se supone que ya vimos, somos un conducto, recibimos bendición para dar. El amor debe ser el principio que impulse la obra. Nosotros vamos a hacer las cosas para Dios, pero con ganas de amar a Dios. Incluso sabemos que el amor que nosotros vamos a tener no es tan puro como el que Dios nos tiene a nosotros. Pero buscar que lo mejor que podamos dar, pues dárselo a Dios. Si amamos a Jesús, amaremos vivir con Él. ¿Qué es vivir con Él? Buscar actuar con Él. Sabemos que somos pecadores, sí, que literalmente todos los días pecamos, pero Dios dice, Pablo dijo, todos los días muero. ¿Por qué? Porque todos los días digo, Señor, ayúdame, y quiero nacer de nuevo, ¿no? Como vimos, es nacer en el Espíritu. Eso es lo que significa cuando Dios dijo de que nosotros nos bautizaremos en Espíritu. Es que día a día el Espíritu Santo nos va ayudando a renovarnos. El pensamiento de su honor y de su gloria vendrá antes de ninguna cosa. Cada vez que vamos a hacer alguna cosa, algún negocio, cualquier cosa, Señor, ayúdame a hacerlo bien. No pertenecemos a Cristo a menos que seamos totalmente suyos. Recordemos ese ejemplo de oración donde decía, Señor, tómame como enteramente tuyo. Pues eso hay que buscar ser enteramente de Cristo. La tibieza, el estar tibio, es lo que nos hace débiles en los propósitos y volubles, es decir, que nos hace inconstantes en sus deberes. Es decir, ¿qué dice Dios acerca de la tibieza? El malo, pues el que es frío de corazón, lo acepta. No quiero buscarte y ya, punto. Y Dios lo acepta, lo respeta. El que quiere buscar a Dios, que es ese caliente, busca a Dios y Dios lo ayuda. Pero el tibio, el que, bueno, yo estoy un poquito aquí, es decir, esas personas que están en la iglesia, pero por la espalda apuñalan a los hermanos, o por la espalda se acuestan con varias mujeres, o que se la pasan mintiendo o haciendo cosas, pero con mala intención, pues esas personas son las que Dios considera tibio y que dice, te vomitaré de mi boca. Y ahora sí, último, no prevaleceremos estando con Dios y con el mundo. Es decir, no podemos avanzar espiritualmente, en nuestro carácter, si no reconocemos que tenemos pecados y no queremos decirle a Dios que nos ayude a dejarlos. Porque ¿qué dice Dios? El que es amigo del mundo es enemigo mío. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que irnos fuera a una montaña solos donde no estemos con gente del mundo. No. Significa que aunque estemos en el mundo, porque es necesario estar con las personas, aunque no crean, hay que estar con esas personas para llevarle la palabra, para trabajar, para poder comer, para sustentarnos. Aunque eso sea así, no dejarnos contaminar con ello. Ahora sí, oficialmente ya
terminamos el capítulo 32 y con esto todo el taller de oración. Sé que fue bastante largo, pero me parece que es bastante importante recordar muchas de las cosas que aquí se dijo. Y bueno, ahora sí, los que quieran comentar, pues adelante. Hermanita Naudi. Bueno, una vez más te felicito, hermanita. Gloria a Dios por todos los talleres que hiciste con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Todo ha sido para un beneficio para todos nosotros. De verdad, Dios te bendiga y te felicito. Bueno, tengo mucho que decir, pero voy a hablar del taller de hoy. Tengo dos puntos importantes. Uno es donde dice que la fe, si se cultiva, viene a ser un escudo para el alma. Es muy importante esta frase. ¿Y cómo cultivamos esa fe? Pues primero, conociendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, familiarizarnos con la palabra de Dios y creyendo en la palabra de Dios. Y segundo, estar en esa comunión constante, en oración con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial y vivir la fe. Esa es la manera de que debemos nosotros cultivar la fe para que nuestra oración sea cada vez más fortalecida y podamos recibir esas bendiciones que Dios de antemano ya no las tiene, pero que nosotros tenemos que saberla buscar y confiar en Él, en sus promesas, porque sabemos que en esas promesas están esos dones. Pero también hay otro punto que quería resaltar. Se puede dar el caso de que no recibamos la bendición si no estamos en una verdadera comunión con Dios. Y esta frase me dejó muy pensativo. Dice así: muchos, aún en sus momentos de devoción, no reciben la bendición de la verdadera comunión con Dios. Están demasiados apurados. Con pasos presurosos, penetran en la amorosa presencia de Cristo y se detienen tal vez un momento dentro de este recinto sagrado, pero no esperan su consejo. No tienen tiempo para permanecer con el Divino Maestro y vuelven con sus preocupaciones al trabajo. El hermano Ángel dijo algo muy interesante. De esas 3 oraciones que nosotros hacemos, que bueno, son 6, sabemos que son 6, pero digámoslo así entre comillas, las mínimas que podemos nosotros hacer son 3, que es la matutina, la al mediodía y la de la tarde. Pero él dijo que la del mediodía es una de las más difíciles. ¿Por qué? Porque es el momento donde estamos nosotros más ocupados, bien sea en el trabajo o porque vamos a comer X. Y sabemos que debemos parar, debemos hacerlo y darle prioridad a eso. Pero ¿qué pasa? Lo podemos hacer por cumplir. Podemos estar haciendo esa oración al mediodía, ¿verdad? Pero nuestra mente está en la obra que estamos haciendo en el trabajo. No le estamos prestando la debida devoción y el respeto a ese momento y comunión con Dios. Entonces, cuando ahí nosotros no vamos a recibir esa bendición, porque estamos tan apegados a lo que estamos haciendo que solamente estamos cumpliendo ese momento con Dios como para salir del paso, por decirlo así. No lo tomamos en serio. Entonces entramos a la presencia, porque sabemos que cuando nosotros oramos, ¿sí? Entramos a la presencia del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero entramos y no esperamos, sino llegamos, decimos lo que tenemos que decir y nos vamos, sin esperar el consejo de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nuestra mente está más en lo terrenal y ese es el peligro. Y yo lo digo que a mí me ha pasado.
Me pasaba cuando yo estaba trabajando. A veces llegaba un momento que tenía tanto trabajo y justamente a esa hora, al mediodía, tenía muchísimo trabajo y yo paraba y me iba a orar, pero no lo hacía por devoción, lo estaba haciendo solo por cumplir. En ese momento yo no estaba recibiendo esa bendición. Entonces, eso es un punto que hay que tener muy en cuenta, que cuando nosotros busquemos a Dios en oración, lo hagamos porque sintamos esa necesidad y porque sintamos de tener su presencia con nosotros. Sabemos que debemos orar también mental, pero también esos momentos de intimidad con Dios oralmente y en posición de rodillas, si lo podemos hacer, es muy importante para nuestro Dios y más para nosotros. Voy a darle más oportunidad a los hermanitos para después seguir con otras cosas que tengo aquí. Sí, acordémonos de que las oraciones son contestadas de muchas maneras. Y una general que se puede decir es tanto para que Dios responda que sí como para que Dios responda que no. Por ejemplo, yo puedo pedir algo y puede ser algo que a la vista de todo el mundo es algo bueno. O sea, es decir, yo puedo pedir que se dé algo, cualquier cosa, incluso hasta para la iglesia, digamos, ¿no? Pero resulta que no se da. ¿Qué pasa? Que Dios no me escucha, que Dios no me bendice, que yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer. No necesariamente. Puede ser o que yo no esté cumpliendo con las condiciones como para reclamar la promesa de que se me va a dar, o simplemente porque no toca eso que yo estoy pidiendo para ese momento. Entonces, también tomar en cuenta de que esas personas que dicen, sí, por ejemplo, si me duele el brazo o tengo alguna enfermedad o algo y yo oro y oro y oro y Dios no me lo sana, es porque no he pedido suficientemente, porque yo no he orado lo necesario o por algo. No juro, porque sabemos que puede ser que Dios lo permita porque eso lo necesita mi carácter, porque capaz eso me limita ciertas cosas, incluso hasta para hacer cosas malas. Entonces, Dios, en su infinita misericordia, lo permite por algo. No necesariamente tiene que ser porque yo no estoy orando lo suficiente o porque el Espíritu Santo no me está obrando, sino porque si Dios decide que aún no es momento de sanarme o incluso nunca es momento de sanarme y tengo que seguir con eso, pues que así sea la voluntad de Dios. Porque nosotros tenemos que decirle, Señor, heme aquí. Señor, si tú permites, es esto, o incluso es una consecuencia de mi propio acto, de algo que hice mal y pues salí mal, y Dios no me lo cura, sabemos que las consecuencias dejan, los pecados dejan esas consecuencias que Dios las permite para que incluso nosotros recordemos que por qué nos pasó eso. Entonces, no creer en que si Dios no me responde como yo quiero, es porque no estoy orando lo suficiente. No necesariamente. Siempre al pedirle algo a Dios hay que decir, Señor, que se haga tu voluntad. Incluso lo vimos hasta para pedir que alguien se sane. Pedir que un hermano se sane, nadie va a decir que eso es algo malo. Pero incluso hasta en eso hay que decir, Señor, tu voluntad, porque nosotros no sabemos si esa persona se sana y en vez de darle gracias a Dios, va y se va al mundo y se pierde. Entonces, siempre que pidamos algo, Señor, que siempre se haga tu voluntad. Tú conoces el corazón de esa persona, tú sabes si le va a beneficiar o no, tú sabes si te va a dar un rey gloria o no que esa persona se sane. Pues siempre que se haga tu voluntad. Que yo tenga, por ejemplo, un trabajo mejor, lo tengo que decir, Señor, que se te haga tu voluntad. Porque capaz, si tengo un trabajo mejor, aumento mi yo o me exige más cosas y me pierdo de Dios y, ay, no tengo tiempo para orar porque estoy muy ocupada o algo. Todo es bajo un sea tu voluntad, porque Él es el que es sabio, Él es el que es perfecto y Él es el que sabe lo que le va a dar honra y gloria y lo que nos va a ayudar a nosotros mismos. ¿Alguna otra persona que quisiera comentar? Hermanito Naudi. Bueno, ya como veo que hay hermanitos no van a, bueno, tengo otras cositas aquí. Yo hice aquí
como una conclusión, ¿no? De todo todos los talleres que hemos visto, y coloqué algunas condiciones que debemos nosotros poner en práctica, ¿no? En la oración. Sé que hay muchas, pero estas fue las que yo, pues, tomé en cuenta. Y son las siguientes. Primero, estar en espíritu de oración. Ya nosotros lo sabemos, que debemos estar en ese espíritu de oración, debemos estar en disposición siempre para orar. Segundo, orar en el nombre de Jesús al principio y al final de la oración. Es orar con la mente y el espíritu de Jesús. Es decir, que oremos en Él, porque el nombre de Jesús es la mente y el espíritu de Jesús. Orar en Él. Cuando nosotros oramos, estamos orando en Él, en nuestro Señor Jesús. Tercero, oración y estudio de la palabra. Siempre debemos estar familiarizados con la palabra de Dios y complementarla con la oración, lógicamente. Cuarto, mirar la cruz del Calvario, es decir, llevar todos nuestros problemas y planes a los pies de la cruz, es decir, a los pies de Cristo. Quinto, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, que es lo que acaba de tú explicar aquí, hermanita. Sexto, vivir lo que oras, es decir, vivir la fe. Lo que le pidamos a Dios, vivirlo también, practicarlo. Séptimo, sentir la necesidad de ayuda, sentir la necesidad de buscar a Dios en oración. Octavo, ser perseverantes en la oración. No que yo le pida a Dios hoy algo y ya mañana no lo sigo haciendo. No, hay que ser perseverante, estar con esa osadía santa para que Dios, porque a Dios le agrada eso, que seamos como esa persona que pidió el pan para su amigo. Y noveno, debemos abrir nuestro corazón, es decir, exponer nuestras necesidades, alegrías, angustias, etcétera. Mantener ese corazón abierto hacia nuestro Padre Celestial cuando estemos orando, ser sinceros con Él, para que así nosotros pues podamos recibir sus bendiciones. Y bueno, yo quería concluir, no sé si me permiten hacerlo, pero yo quería leer esta oración que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es Juan 17, que ya la conocemos, donde nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, ora por sus discípulos y por aquellos que iban a creer en Él, ¿no? O sea, su futura iglesia, nosotros. Es bastante largo, no sé si me lo permiten el tiempo, pues yo lo voy a leer. Vamos a ver. Aquí empiezo así. Después de hablar estas cosas, o sea, después que Jesús habló con sus Hermano, discípulos, dígame, ¿desde qué versículo para saber? les digo, Juan 17, Completo. Juan versículo 17, sí, completo, del 1 hasta el 26. Si lo quieren seguir, aunque yo iba a repartir los versículos, no sé si los queramos, son No, 26. lea lo ocurrido Ok, para ya terminar con eso. ok, perfecto. Me avisan si ya están ubicados para yo entonces empezar. ¿Listo? Listo. Ok. Dice así, después de hablar estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que Él te glorifique a ti. Así como le diste poder sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me encargaste. Ahora, Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Eran tuyos, me los distes y guardaron tu palabra.
Ahora han conocido que todas las cosas que me diste provienen de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron. Han conocido que realmente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y en ellos soy glorificado. Yo no estaré más, yo no estaré más en el mundo, voy a ti, pero ellos quedan en el mundo. Padre, Padre Santo, a los que has dado cargos en tu nombre, para que sean uno, como lo somos nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste los guardé, y ninguno de ellos perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Ahora voy a ti, hablo esto del mundo, completo en sí mismo. Yo les he dado palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ruego que los quites del mundo, del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, porque ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y aquí viene la parte donde Cristo, pues, ora por los que van a creer en Él en el futuro. No ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú. Y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos, así como me amaste a mí. Padre, que ellos que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean mi gloria, la que le has dado, por cuanto me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y ellos han conocido que tú me enviaste. Yo les di a conocer tu nombre, y seguiré dándolo a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es una oración muy hermosa que nuestro Dios nos hizo, y es promesa. Eso es una promesa al final. Y bueno, quería concluir con esta oración de nuestro Señor, que hizo tanto para sus discípulos como para su futura iglesia, y esa es nosotros, hermanos. Y aquellas almas que todavía no conocen esta palabra, esta verdad, sé que Cristo los va a traer y conocerán y se gozarán en esta gran verdad. Así que bueno, hermanita, te doy las gracias porque estos talleres han sido realmente muy beneficiosos para cada uno de los hermanos. Hemos aprendido mucho, yo he aprendido mucho, cosas que no conocía de la oración. Y bueno, gracias a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que ha derramado sobre nosotros, hemos entendido su verdad y hemos entendido su nombre. Y que Dios nos ayude de aquí en adelante a seguir sus pasos y tomar en cuenta todo esto que Dios ha revelado no solamente en su palabra, sino a través del espíritu de profecía. Amén, hermanito. Muchísimas gracias. Sí,
quiero comentar alguna cosita, dos cositas de esto. Primero, tantas veces que nos repite que Cristo es uno con el Padre y que nosotros tenemos que ser uno en ellos. Esto es recordar para las personas que creen que el error que uno cometa no afecta a los demás. Sí afecta, porque se supone que somos uno, que somos un cuerpo. Y también otra cosa que va en relación a lo que tanto la gente dice, y el Papa y todos, de que hay cuidar el mundo, cuidar. Pero es que mira, incluso en el versículo 9 dice, te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Es decir, aquellos que siguen a Dios son por los que Dios oró, son por los que Cristo mismo rogó. Entonces, esa persona que dice, todo el mundo se va a salvar, no todo el mundo se va a salvar, porque entonces, ¿qué chiste tiene o qué sentido tiene que nuestro Dios, que es de lógica y de justicia, nos dé una ley para nosotros y los que no quieran seguirla también se salven? No tiene sentido, tiene que ser de corazón. Y también de que, no, es cierto, nosotros no vamos a estar haciendo cosas malas al mundo o la tierra en sí, pero nosotros no tenemos que concentrarnos en cuidar este mundo porque este mundo va a perecer, este mundo va a ser destruido para nosotros tener un mundo nuevo. Entonces ahí vemos también ese engaño satánico de cuidemos la casa común, cuidemos el mundo, si no cuidas el mundo no quieres la paz mundial, pero es que Dios no me dice que cuide el mundo, tampoco es que voy a estar haciendo todo lo contrario, pero es que esa no es la idea es que haya un cambio de corazón para que cuando Cristo venga nos encuentre, porque este mundo sí o sí va a ser renovado, va a ser destruido y limpiado, mejor dicho, y creado o mejorado. Bueno, bastante largo, pero muy, muy nutritivo. Mil gracias a todos los que pudieron estar el día de hoy. Me contenta muchísimo que estuvimos, creo que todos, de hecho hasta una invitada especial que está en incógnito, pero sé que está ahí. Gracias a Dios por ello, gracias a Dios por todo este conocimiento. Importante saber de que ya tenemos el conocimiento, tenemos que buscar practicarlo. Personalmente, a veces me siento muy, muy, pero muy indigna de dar este taller porque sé que me falta mucho, pero Dios conoce mi corazón y sabe lo que me cuesta y ya yo le he expresado lo que me cuesta y yo quiero seguir y continuar. Es el enemigo el que me dice, no eres digna, vete, pero Dios es el que me dice, no eres digna, pero ven a mí y yo te hago digna. Así que es lo que siempre tenemos que recordar. Cada vez que nos caigamos, levantarnos y decir, Señor, sé que me caí, pero yo quiero continuar, yo quiero seguir. Porque si para las cosas del mundo es un héroe aquel que, a pesar de las dificultades, lo sigue intentando, ¿cuánto más para con Dios, que es el dueño de todo el universo y que nos va a dar una vida perfecta, una vida llena de amor, una vida sin pecado, sin maldad, sin malos sentimientos, sino con felicidad? No nos entra en la cabeza porque nunca hemos vivido tal cosa, porque desde que nacimos ha habido pecado, pero confiemos y creamos en todas las promesas de Dios y busquemos cumplir con las condiciones. No caigamos en el extremo de esa falsa humildad de no, yo soy demasiado pecador, mejor me voy, porque no es cierto todo. Por más sucio que yo esté, si yo le pido perdón a Dios, Dios me va a perdonar y puedo volver con Él y puedo estar con Él. Y tampoco caigamos en el otro extremo de que, bueno, esto no pasa nada, vamos a acariciar este pecado, bueno, yo lo voy dejando, no sé, después. Tampoco. La idea es, Señor, me cuesta, pero de verdad, ayúdame a dejarlo. Mil gracias a todos. Vamos a terminar con la práctica, con lo más importante, y es esa unión con Dios. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Bendito y glorioso Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea siempre su nombre, Señor.
por tus méritos preciosos, Santo Cristo bendito. Suplicamos, Señor, que se derrame tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos acompañe en esta oración, Señor, tanto a mí para hacerla, tanto como a los hermanos para tenerla, y por el resto de nuestros días, Señor. Alabado seas por siempre, Padre Celestial, por todo el conocimiento que nos has dado. Gracias por darnos a entender lo que es la oración, lo importante que es, la vitalidad de mantenernos en oración para poder esperarte. Gracias por hacernos entender lo que realmente es la fe. Ayúdanos, Señor, a no ser hipócritas, pero tampoco a sentirnos totalmente inútiles o despreciados por ti. Sabemos que tú nos amas, Señor, y sabes que a pesar de que seamos trapos de inmundicia, tú quieres que nosotros vayamos a ti y que tú puedas lavar nuestras vestiduras, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Ayúdanos a llevar este conocimiento a otras personas, Señor, por amor a ellas. Danos amor a esas personas que no te conocen. Ayúdanos a seguirte, Señor, con ganas de verdad de estar contigo y no por el hecho de cumplir con protocolos o porque nos vean de cierta manera o no. Ayúdanos a estar firmes, a hacer tu voluntad, Señor, pero también a entender que tenemos que cumplir bajo ciertas condiciones. Te suplico, Señor, que nunca abandones a ninguna de las personas de las que aquí están, Señor, que tu Espíritu Santo siempre los acompañe con su familia, que los ayudes en este camino, Señor, que es bastante difícil, pero que poco a poco, Señor, vaya siendo de gozo al estar conectados contigo. Que nuestra conexión siempre continúe, que nuestros estudios siempre continúen y la sabiduría siempre esté con nosotros, Señor. Envía a tus santos ángeles para que también nos cuiden y nos protejan, Señor, y que seas tú quien nos mueva siempre, Señor. Ayúdanos a aceptar todos los propósitos y las metas que tú nos tienes. Ayúdanos a poner todos nuestros planes en tus manos. Te lo suplicamos, Señor, enormemente y te agradecemos. Gloria a ti siempre y en todo momento, Padre Celestial. Por tus méritos preciosos, Santo Cristo bendito, gracias por dar tu vida para que nosotros podamos pedir a nuestro Padre y poder tener la oportunidad de salvación. Perdona, Señor, por favor, nuestros pecados y manténnos siempre en espíritu de oración. Amén, amén y amén. Bueno, feliz noche. Espero que puedan descansar. Que Dios siempre me los bendiga. Igual vamos a estar los miércoles siguiendo en la práctica de la oración. Eso sí va a continuar hasta que Dios nos lo permita. Están invitados todos, incluso tú, María José. Los miércoles nosotros hacemos la oración, ¿verdad? Hacemos oraciones entre todos para pedir lo que necesitemos, pues si tenemos algún plan o pedir por una persona, pues ahí lo hacemos. Así que bueno, ya ahora sí los dejo en paz. Feliz noche, descansen. Chaito, Dios me los bendiga muchísimo. Los quiero mucho. Feliz noche. Luego. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, hermanita Milagros. Feliz noche, hermanitas. Feliz noche para todos. Dios lo bendiga. Amén, amén. Un placer. Y bueno, y gracias por invitarme a la oración. La esperamos el próximo. Amén. Ahí estaré. Mientras que me inviten, pues ahí estaré. Okay. Amén. Dios lo bendiga. Nos vemos. Mañana